Gracias, Padre, porque me has amado con amor eterno y me has dado tu palabra para que viva en mi corazón. Porque la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Tú, Jesús, eres la palabra. Ahora, mi hermano, póngala en su pecho. Habita, dígalo, habita en todas las anchas de mi corazón. Y dame la gracia de amarla, de respetarla y cumplirla. Por el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo y la intercesión de María, mi Madre. Amén. Ahora dale un beso a la palabra. Eso. ¿A quién está besando? ¿A quién está besando? A Jesús, porque Jesús es la palabra. Correcto. Y con eso arrancamos, mi hermano. La palabra, la Biblia, no es un sinnúmero de libros que van desde el Génesis del Apocalipsis. No es como la enciclopedia. Hermano, para leer la Biblia tengo que empezar por el Génesis, por el inicio. No, porque la Biblia no es un libro de recorrido de esa manera. La palabra de Dios es Jesús. La palabra no es, mi hermano, para nosotros simplemente un libro el cual me enseña solo verdades divinas. Tampoco es el manual del constructor. La palabra es Jesús. Tampoco la palabra es para mi vida como una lotería de versículos. Hoy necesito de Dios, saco la mano, medio oro, el dedo. Aquí está lo que Dios me quiere hablar. La Biblia no es, mis hermanos, una lotería de versículos. Porque al momento que nosotros cogemos la palabra, la sacamos del contexto y hacemos del texto nuestro pretexto, hermanos, nos fregamos. La palabra de Dios tampoco es para que nosotros encontremos en ella, en su profundidad, pues secretos, cosas de las cuales tengamos que nosotros pues descifrarlas. Bien lo dice, mi palabra, no tienes que subir arriba del cielo, ni tampoco ir allá lejos del mar. Mi palabra está en tu boca, dice el Señor. Tampoco es para que usted vaya encontrando aquí señales cataclísmicas, dragones, que salen todo del contexto. La palabra es Jesús. Y cada vez que usted toma la palabra, usted tiene que entender que es a Jesús a quien le está tomando. Nunca la saque de lo que ella quiere darle a usted. Y nunca saque el pretexto para lo que queremos nosotros decir, hablar o hacerle hablar. Porque nosotros en una mala preparación, en un mal discernimiento, podemos hacerle hablar a la Biblia lo que nosotros queremos. Como queremos y cuando queremos. Podemos decir que aparecieron ovnis. Podemos hablar de reencarnación, podemos hacerle 1001 disparates a la Biblia. No, la palabra, dígalo conmigo, es Jesús. Fuerte, la palabra es Jesús. Entonces, con esa dignidad abrimos, mi hermano, la palabra. En Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 21. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 21. Mi hermano, este primer punto se va a llamar: nadie puede dar de lo que no tiene. Y proclamamos la palabra del Señor. Primera de Corintios capítulo 1 verso 21. Si no le logra anotar, no se preocupe, porque todo el respaldo se les va a dar a ustedes. Porque Dios no permitió que el mundo lo conociera mediante la sabiduría,
sino que dispuso salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Palabra de Dios. Gracias por la primera fila que respondió. Palabra de Dios. Dios no permitió que el mundo lo conozca a través de la sabiduría humana. No, sino que Él dispuso salvar a toda criatura con un instrumento, con un propósito, y eso se llama la locura de la predicación. Y si usted quiere vivir este seminario y usted quiere manifestar en su vida este ministerio, entonces usted tiene que declararse en este momento loco. Y tiene que usted decir: de este manicomio no me sacan ni loco. Porque Dios dispuso salvar a la humanidad ¿con qué? Con la locura de la predicación. Ya lo dijo San Pablo. Mientras los griegos buscan el saber y los judíos buscan los milagros, nosotros predicamos a un Mesías crucificado. Esta es la locura que predicamos. El predicador tiene que tener un sentido de que en el mundo le van a tratar como loco, porque eso somos nosotros, locos enamorados de Jesús. Y aquí nadie que no esté locamente enamorado de Jesús, hermano, ahí está la puerta. No se preocupe, hágase mormón, testigo de Jehová, Hare Krishna, pero aquí necesitamos gente loca por Jesús, enamorados de Él. Cuando yo tenía más o menos 19 años, yo le preguntaba a mi padre espiritual, padre Ricardo Giraldo, le decía: padre, ¿cómo es predicar? ¿Cómo es predicar? Y salíamos desde mi casa a la librería espiritual por 25 minutos. Es que él escuchaba las predicaciones de él, ¿no? Todo un sacerdote que predicaba por todos lados del mundo. Él siempre dejaba sus cassettes y era fascinado escuchando. Y le preguntaba: padre, ¿cómo esto? Y padre, ¿cómo este otro? Y padre, ¿cómo este otro? El padre callado, no me decía nada. Yo seguía: y padre, ¿cómo esto? Y no me decía nada. Total, llegamos a la librería y yo quería entender cómo predicar, cómo hablar, o sea, pero no sabía ni por dónde empezar. Total, ahí en la librería le encontré a un amigo que era de la familia, que él había hecho todos los estudios para sacerdocio. Total, llegó solo casi hasta el diaconado. Una persona con mucho conocimiento de filosofía, teología y todas las ramas que usted pueda, en el camino hacia lo que es el sacerdocio. Pues oigan, y le encontramos, le dije: hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y estaba con él al frente de él explicándole. Y le digo: yo quiero predicar. El padre se fue por ahí, ¿no?, a ver unos libros. Y me queda viendo y me dice: claro, dice, si tú quieres predicar, hay unos pasos. El primero, tienes que hacerte mi discípulo, dice. Yo, jovencito, ¿no? Claro, dice, tengo que ser mi discípulo. No hay problema, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cargar libros. Pero ¿cómo predico? Dije yo, ¿no es cierto? Entonces dijo: ay, no te hago un señor ahí explicando. Y coge la Biblia, aquí dice, a ver, así de una, dice. Y me leí un pasaje de la Biblia y Jesús hizo esto, otro. Y claro, con una exégesis buena, uno de una puede discernir. Y le comencé, yo me quedé con la boca hasta acá, dije: wow, sí, dice, lo que pasa es que con todos mis conocimientos de teología, filosofía, yo hice esto acá, yo también estudié en Roma, y que para acá, y que tengo un doctorado en las Sagradas Escrituras, y me sacó todo el currículum. Dije: wow, dije, y ahora hasta los 40 años con tanto estudio, dije yo, seguía pensando, yo que todavía creo que iba a ingresar a la universidad, y seguía explicándome, y dice: mañana te espero aquí, dice, si quieres empezar, vamos y cuando iba a decir, ya, cuando el padre dice, ¡ren! Como cuando el perro, ¿no es cierto?, empezó a hacer las orejas, me fui atrás del padre, ya no le pregunté nada, porque dije: por allá es mi camino, dije yo, ¿no es cierto? Tenía muchas preguntas, ahí dije, por ahí voy a empezar siendo discípulo, dije yo. Entonces el padre ya se quedó y me quedó viendo y me dice: se paren, me acuerdo, en plena Amazonas se para, me quedó viendo y me dice: ¿usted ha besado? Me dice. Así, ¿usted ha besado? Te digo, el padre me está preguntando. Sí, ha besado, claro, digo, entre mí va a dar unas clasecitas a decirle, ¿no?, al padre. Entonces, ¿ha besado? Claro, padre, le digo. ¿Y cómo es? Me dice. Le digo: verá, padre. Y comienzo a contar. ¿Cuál fue su mejor beso? Me voy a contar. ¿Cuál fue el peor? Me voy a contar. ¿Cómo es el primer beso? Se queda, me dice: mira, me dice, eso es predicar, me dice. Tú no puedes predicar de lo que no has vivido.
Tú no puedes predicar el amor que no has tenido. Tú no puedes predicar del amor del cual tu corazón ha quedado marcado. Ve y cuenta a todo el mundo el amor que Jesús ha hecho en tu corazón. Y con ese pavo real, nada. Me dices. Entonces, mi hermano, hoy le quiero decir eso. Usted tiene que estar locamente enamorado. Y aquí viene la situación más compleja. No está en nosotros haber amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Y le digo algo más. Él es el novio locamente enamorado. Él es el novio, Él es el amado. Él es el que nos busca. Él es el que sale al encuentro. Él es el que sale atrás de la oveja perdida. Vamos a ponerle multa, empezando por mi esposa, ha sido. Él es el que sale atrás de la oveja perdida. No hay la parábola de la oveja que sale atrás del pastor. Entonces, para estar locamente enamorados de Jesús, entonces, ¿qué tenemos que nosotros es? Dejarnos amar. Oigan, resulta fácil decirlo, pero qué difícil que es dejarnos amar. Es bien difícil, porque por naturaleza nosotros a veces sentimos el rechazo y a veces es tan duro abrir el corazón a una experiencia a alguien nuevo, ¿o no le ha pasado? Sí, es difícil. Entonces, mi hermano, por esta locura empezamos. ¿Está claro? ¿Sí? Ve los ojos que está al lado. Vele, tiene los ojos medios viscos. ¿Sí? Medios de loco. Es porque está en el gremio. Si tiene los ojos medio locos, porque es del gremio. Así que tranquilo, ¿ya? Entonces, usted va a aprender muchas cosas, y entre ellas es la voz de Dios a través de las parábolas o de la ejemplificación. Había un hombre sentado en una plaza, bien pobre, un mendigo, que lo que hacía es coger 2 piedras y entonar canciones y con un sombrero que era de la gente. Pero la gente le daba muy poco. De repente llegó alguien y le dijo: toma este violín para que tú puedas ganar más dinero. Entonces este mendigo cogió el violín y comenzó a tocar para que la gente le dé mucho dinero. ¿Y sabe qué pasó? La gente salió corriendo. ¿Ha escuchado usted alguna vez un violín mal tocado? Es peor que un gato aplastado. Y en vez de un centavo, la gente se va corriendo y dice: ¿qué pasa? Dice: tengo el violín. Pero de repente vino un hombre bien bonito. Dicen que tenía unas vestiduras blancas, con una barba larga. Jesús, ya dijeron por ahí, ¿no es cierto? Bueno, y le dijo: disculpe, le dijo: señor, ¿puedo tocar su violín? Claro, dice. Entonces le da el violín y él empieza a sacar las mejores notas. Y la gente comenzó a regresar a ver y comenzó a ponerse alrededor. Y comenzaron todos a aplaudir y emocionarse. Y el mendigo decía: ¡ese es mi violín! Decía el mendigo: ¡ese es mi violín! Pero uno por allá dice: es tu violín, pero no lo sabes ni tocar, ni tampoco lo puedes utilizar. Hermano, yo creo que usted entienda, usted es el violín. Y tú vas a hablar al mundo, depende de quién te toque. Si Jesús es el que te va a tocar, entonces, mi hermano, darás las mejores notas, darás las mejores canciones. Pero si te toca los 3 enemigos del alma, el mundo, el demonio y la carne, eso es lo que tú darás a los demás, la abundancia de tu corazón. Pero cuando el maestro te toca y el maestro quiere sacar los mejores acordes, lo primero que hizo este virtuoso del violín, ¿sabe qué hizo? ¿Sabe qué es lo primero que hace un músico cuando toca y coge un instrumento? ¿Sabe qué es? ¿Quién dijo afinar? Pasó el curso, mi hermana. Afuera le espera un carro último modelo. Correcto. Lo primero que hace un virtuoso es agarrarle. Ninguna persona que toque un instrumento agarra y empieza a alar. Nada. Lo primero que hace es a ver, está afinada. Los que han afinado alguna vez una guitarra han de haber visto. Usted pone las cuerdas y usted empieza a tensionar las cuerdas. ¿Y sabe qué pasa? Para cuando llega la nota empieza
parece que se van a reventar las cuerdas. Y ¿sabe qué? No da la nota. Y de repente cuando ya llegó a la nota, ¿sabe qué vuelve a pasar con esa guitarra? ¿Qué pasa, Roberto? Una guitarra con nuevas cuerdas, cuando está afinada, se vuelve a desafinar. ¿Y sabe qué? Se desafina a cada rato. ¿Y qué hace el virtuoso? Tac, 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 tac. ¿Usted quiere predicar? Ya no quieren predicar. ¿Usted quiere predicar? Entonces, mi hermano, déjese afinar. Aquí ya dijo la mamá. Denle un aplauso, Señor. Gloria a Dios. Y ya es cuando digo dónde me metí, ¿verdad? Porque tenemos que ser afinados. Pero no se preocupe, porque el Señor lo hace con amor. Lo hace con mucho amor. Y Él va utilizando diferentes formas de nuestras vidas para que en el momento que estemos afinados, hermanos, realmente nosotros seamos la mejor versión de nosotros mismos. Así que hoy el virtuoso le va a tocar. ¿Se quiere dejar tocar por el virtuoso? Amén. ¿O por el mendigo? No. ¿Se queda? No, dice. Así. Exacto. No, fuera el mendigo. Déjele a Jesús. Él es el que va a tocarnos. Amén. Entonces, quiero que el primer concepto usted se grabe en su mente, en su corazón. Dice que el Señor, el único método que da para la salvación es la predicación, ¿verdad? No hay otro método. Dios no ha dado otro método más que la predicación. Entonces, quiero que entienda usted. La salvación depende de la predicación. Repítalo conmigo. La salvación depende de la predicación. Correcto. Y va a decir ahora, y la predicación. Más fuerte. Y la predicación. Depende del predicador. Vean esta verdad de oro. La salvación que Dios quiere dar a toda criatura en la faz de la tierra depende totalmente de la locura de la predicación. Pero la predicación depende totalmente del predicador. ¿Qué quiere decir eso, mi hermano? El sol genera vida. El sol genera muchas cosas. Y unas cosas que genera el sol es la fotosíntesis, ¿verdad? Pero no hay fotosíntesis si no hay planta y no hay sol. ¿Qué se necesita? Las dos. Nos va a decir San Juan, y eso quiero leerles sobre lo que nos habla el Evangelio San Juan 1:23. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Si la salvación depende de la predicación y la predicación del predicador, usted tiene que entender que el predicador solo es la voz. ¿Qué dijo Juan el Bautista? Yo soy la voz. Pero Jesús es la palabra. Jesús es la palabra. Más fuerte, Jesús es la palabra. Entonces, mi hermano, nosotros, si somos la voz, sin la palabra, nuestra voz es estéril. Nuestra voz sin la palabra es estéril. Pero la palabra sin nuestra voz es muda. Es muda. Quiero que lo entienda muy claramente. Si nosotros somos la voz, pero sin la palabra nosotros no predicamos, rebuznamos. Pero la palabra sin el predicador, la palabra es muda. Y de esa manera vamos mirando que depende la fotosíntesis tanto del sol como de la planta. Yo me acuerdo cuando me contagié del COVID y estaba en recuperación, me mandaron a tener baños de sol. Y fue increíble. ¿Por qué? Porque cuando usted recibe el sol, se activa una vitamina llamada la vitamina D, ¿verdad? Y esa vitamina ayuda a que el calcio el cuerpo pueda asimilar.
Yo después de tantos días que estuve enfermo, casi como 30 o 40 días, con toda la neumonía que me dio y todo, y salí, me acuerdo, a los baños del sol, salía temblando, el sol que entraba por la ventana, yo me acostaba en el sillón, más o menos unos 40 minutos, y yo me sentía como Superman, oiga, de verdad. ¿Sabe por qué? Porque me parabas por el sol y el cuerpo se tenía así. No había recibido el sol como 40 días. Y después de haber recibido el sol, yo sentía los primeros días de verdad una como electricidad, porque eso me estaba produciendo el sol en mi cuerpo. De igual manera es la palabra. Si nosotros no estamos enamorados, si nosotros no vivimos en las Escrituras, si no la amamos, si nosotros primero no somos cuestionados por ella, si nosotros primero no somos alimentados, si no la exploramos, entonces, mi hermano, usted no espere que se dé toda la fotosíntesis, todas las vitaminas y toda la gracia espiritual. Nosotros solo podremos tal vez ganar técnicas, porque si hay técnicas de oratoria, las hay. Hay metodologías, las hay. Hay métodos que les vamos a enseñar, los hay. Pero nunca suplirá el encuentro de aquel que está enamorado de la palabra. Y de esa manera, quiero que usted entienda que aquel que encuentra en la voz que es la palabra, como la historia de unos dos novios. Habían dos enamorados que estaban locos por la chica más bella del pueblo. Uno hablaba a todos acerca de la chica, que es hermosa, que tiene unos ojos lindos, que cuando sonríe, pues el cielo se abre, que si mira, y todos le quedaban viendo, cuéntanos más de tu novia, y saben que ella pues le gusta el baile, y él era el novio que hablaba mucho, ¿no? Y era el que andaba el otro pretendiente, que era calladito, pasaba por la calle sin decir nada y se iba, todo igual. Entonces, ahí va el otro, pero tú cuéntanos de tu novia. Y mi novia este otro. Total, llegaron las bodas. Y todos los amigos fueron a ver pues el matrimonio. Y de repente entró la chica, la más bonita. ¿Y sabe con cuál? Con el callado. Entonces todos dijeron al que hablaba mucho, oye, pero tú nos hablabas que mi novia esto, que tan linda, que de esto otro, que decía esto otro, que hicimos esto. ¿Y por qué se está casando el otro con ella? Y él respondió, es que mientras yo hablaba de ustedes, de ella, él hablaba con ella. Entonces, mi hermano, aquí no se trata solo hablar de Jesús, sino hablar con Jesús. Aquí no se trata de solo venir a hablar de Jesús, de la Biblia, sino hablar con Jesús. Usted tiene la opción. ¿Es un predicador que le encanta hablar de Él o un predicador el cual habla con Él? Entonces, mi hermano, vamos a topar Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, del versículo 24 al 28. Hechos 18, 24 al 28. Mientras Hechos de los Apóstoles 18 del 24 al 18. De Hechos capítulo 18 del 24 al 28. Sí, ¿está bien? Sí. O ya me lengué la traba yo. Muy bien. Mientras van buscando, recuerde que usted, el predicador, va a ser como aquel capitán que lleva un avión al aire. ¿Sí? El predicador tiene que saber despegar, tiene que saber mantener el vuelo a flote y ¿sabe qué? Tiene que saber también descender. Pero si usted es un predicador que sabe arrancar con su tema, pero que no sabe aterrizar, entonces tenemos un problema. Porque en el cielo hay turbulencias. Y muchas veces algunas predicaciones de eso son una turbulencia. Hablan de todo y no dicen nada. Y como hay una palabra, no predican, sino que empiezan a cantinflear. No terminan ideas, no dan conceptos, no llegan a ninguna parte.
Usted es un capitán de un avión perdido en el cielo. Este camino que vamos a seguir a usted le va a ayudar a que el vuelo que está usted, que es su predicación, la lleve a puerto seguro. Pero para que un capitán pueda descender y pueda no matar a la gente en el proceso, necesita de alguien muy importante, no solo de su sabiduría, impericia, los controles, su experiencia. Quiero que usted me responda. Alguien que está en el cielo conduciendo un avión, ¿de quién necesita? No, el copiloto. También sí, pero de algo más importante. ¿Qué? La torre de control. Sin la torre de control, se estrellan por más sabido que sea. Si usted tiene buena técnica, buena oratoria, no se duerme en el grupo, siempre está pendiente, tiene todos los conocimientos, pero si Jesús no es aquel que nos conduce como en la torre de control, entonces, mis hermanos, nuestras predicaciones serán un desastre y estrellados en el espacio. Amén. Amén. Entonces, con todas estas ejemplificaciones que usted quiero que las vaya tomando, vamos a proclamar Hechos capítulo 18. Llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolo, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar abiertamente en la sinagoga. Pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Palabra de Dios. No le cerrará los hechos porque nos faltan 3 versículos más. Aquí, mis hermanos, quiero presentarles a este hombre llamado Apolo. Apolo era de Alejandría, o sea, le pone Alejandría porque era una ciudad realmente muy importante y él era también muy importante. Tanto así que él tenía conocimientos, tenía una oratoria sofisticada, tenía una elocuencia, dice, y más aún era poderoso en las Escrituras. Miren, conocía, sabía, tenía pues, ¿qué más? Elocuencia. Y él, Apolo, tenía un problema, un pequeño problema. A pesar de ser ferviente en el espíritu y que enseñaba con exactitud, él solo conocía el bautismo de Juan. Él sabía solo las primeras enseñanzas. Pero a pesar de que él ya estaba rebatiendo y tenía ese celo en su corazón, miramos en el versículo 26 que comenzó a hablar en esta sinagoga cuando una pareja, un matrimonio, discípulos de Pablo, lo escucharon, llamados Priscila y Aquila. Ellos lo tomaron aparte y le explicaron con exactitud el camino de Dios, con exactitud. Yo creo que entiende algo. No es suficiente los conocimientos que tengamos nosotros, que hemos adquirido en nuestra vida natural. Si soy ingeniero, abogado, doctor, arquitecto, asambleísta, qué bueno, como Apolo, elocuente, de Alejandría, poderoso, toda una eminencia. Pero le voy a decir que todos esos títulos son para su trabajo, no para la predicación. No vamos a presentar. Vamos a presentar al ingeniero, doctor, arquitecto, abogado, asambleísta, señor, hermano. No, magíster, PhD en... No, mi hermano.
toda la sapiencia que tengamos, y algo así nos dijeron al inicio, yo le pido que sea usted y tenga la misma humildad y sencillez de Apolo. Priscila y Aquila miraron que tenía mucha elocuencia, mucha exactitud, mucho poder, pero algo le faltaba. Algo no tenía. Y entonces dijeron: Apolo, véngase para casito y le vamos a hablar con exactitud del camino de Dios. Y es lo que este seminario pretende con ustedes. Usted tiene ya un recorrido, mi hermano, en la renovación. Usted ya tiene un aprendizaje. Usted ya tiene mucha sabiduría. Usted ha aprendido. Usted ha sido, en algunos casos, muchos aquí hasta servidores. Muchos están dirigiendo. Muchos están dentro de equipos. Muchos han cursado hasta escuelas de formación o otros hasta puede haber estado hasta en la escuela de laicos como Estela. Quiero decir algo, mi hermano. Si usted en este seminario no se deja instruir como lo hicieron con Apolo, entonces usted no sacará nada en este tiempo, más que recuperarse del mal sueño de la noche anterior. Simplemente eso. Pero si usted tiene la sencillez, la humildad de Apolo, entonces en este seminario usted encontrará todos los tesoros y las riquezas que Dios quiere darle. Pero es que es bien fregado llenar algo que está lleno, es imposible. O algo que ya está lleno, una taza llena, no le pone usted más leche. Una taza con café, no le pone agüita para hacerse una aromática, ¿verdad? Algo que está lleno ya no puede usted llenar. Y para que usted tenga éxito en este camino, usted tiene que tener la humildad de Apolo. Porque le comento algo, en esta formación usted no va a venir cada 8 a sentarse, algunos a atender y otros a dormirse. No, mi hermano, sino que usted va a vivir toda la semana un proceso con un maestro que usted va a tener, un pastor. Y este maestro para usted se va a convertir en su Priscila y en su... Ya subieron el nombre. En su Priscila y en su Aquila. Y tal vez ellos dicen: no, pues yo tengo 30 años de renovación y él que recién tiene 5 me va a pastorear. No, ¿qué va? No tiene nada que enseñarme, no tiene nada que darme el hermanito que haga. O vayan a ver cuando es la Eucaristía, en una asamblea, en un retiro, toda la renovación en la cola del Padre. Y el pobre ministro de Eucaristía, nadie, 1, 2. Y yo me acuerdo que estábamos hace años en el consejo, un hermano llamado Mario se paraba, bravísimo. ¡Ey, venga! Es el mismo Jesús, le dice. Hasta que yo, más suave, le decía. Es que qué colmo, oiga. De verdad. Y servidores viejos, antiguos. O sea, ya es el momento de la comunión, ya es Jesús. Y el ministro, el caso que él está en ese momento consagrando, ya fue consagrada la Santa Hostia. Y usted, si tiene ese pensamiento, desde ya le digo, aquí no funciona. Si se para solo en la fila, no, yo quiero que solo el hermano Rubén sea mi pastor. No, mi hermano. Aquí tenemos muchos Priscilas y Aquilas que le van a agarrar a usted. Véngase para acá. Le voy a decir con exactitud. Le voy a corregir sus deberes. Le voy a pastorear. Le voy a hacer preguntas. Y le voy a hacer un poco darle la cabeza. ¿Y usted qué va a decir? ¿Qué va a decir usted? Como Apolo. Apolo no dijo nada. Apolo se fue tras de ellos. Y eso necesitamos de cada uno de ustedes. La sencillez de Apolo, que junto a su gran experiencia, elocuencia y poder de escrituras, es, mis hermanos, un poder en el reino de los cielos. Amén. Amén. Ahora sí, versículo 27 del mismo capítulo 18. Cuando él quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran.
Y cuando llegó, ayudó a mucho a los que por la gracia habían creído, porque refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Palabra de Dios. Priscila y Aquila le ayudan, le animan y escriben cartas para que Pablo pueda ir a Acaya. ¿Dónde era Acaya? ¿Saben dónde era? Era por la tierra de los corintios. En la parte más fregada se fue Apolo. Porque Corintio decían que era la gente decía vamos a corintiar, decía, ¿verdad? Porque allá era una tierra de pecado. Y cuando él estuvo formado, cuando él estuvo listo, cuando él estuvo pues con todo el conocimiento, los mismos que le ayudaron, le pastorearon, son los mismos que le enviaron, le recomendaron para que vaya a evangelizar. ¿Se da cuenta? Pero Apolo ya tenía todo ese contingente y ahí se dice, fue de mucha ayuda y refutó vigorosamente a todos los judíos en público. ¿Quién? ¿Apolo o Priscila y Aquila? ¿Quién hizo eso? ¿Cuál fue el papel de Apolo? Ir a refutar en Acaya. ¿Cuál fue el papel de Priscila y Aquila? Están despiertos, ¿no? Tanto nombre, hermano, del Antiguo Testamento, de los tiempos bíblicos. Y vamos a ver unos nombres más extraños. Son aquellos los cuales le dieron la instrucción al gran Apolo. Amén. Amén. Solo anótenle nomás. Les doy la cita y la nota. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Primera de Corintios 1:25. Eso creo que usted entienda. La necedad de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Ahora, como ustedes saben, este es el primer tema introductorio. No pensará que hoy vamos a dar técnicas, que vamos a hacer todas las partes claves, ¿no? Hoy estamos abriendo el camino. Y en esto usted va recién comprendiendo en dónde me metí, ¿verdad? Voy a darles unos secretos del predicador, unos pequeños puntitos, unos secretitos para que usted se vaya feliz a la casa o al grupito de pastoreo que tenemos después de este momento. El primer secreto para ser un buen predicador es primero ser receptor y luego transmisor. Primero ser receptor y después ser transmisor. Primero nosotros somos como una radio. La radio, para que usted pueda escuchar la música, ¿qué es lo primerito que tiene que hacer? Por eso es coordinadora. Dijo, lo primero es conectar, dijo, ¿verdad? Que esté conectado. La otra vez estábamos haciendo sonido con el ministerio, no sabe qué es lo que pasaba. Total, hermanos, no he conectado la consola. Yo ya estaba sudando y no he conectado. Y cuando conecto digo, ¿qué? Power, abuelita, power. Digo, ¿qué pasó? Me pasó eso. Si nosotros no nos conectamos a la gracia divina, aquí nosotros no podemos dar ninguna señal. Somos receptores. Hay muchas frecuencias, muchísimas. Y de frecuencia en frecuencia hay la conocida estática. Nada. Para nosotros poder dar el mensaje tenemos que aprender a ser receptores. Y el predicador es aquel que tiene que aprender a tener las orejas de elefante, grandotas. Así vean, el predicador, el que quiere predicar, sale a la calle así, mi hermano, así listo, sale como Dumbo. Porque de la paseada del perro es la siguiente predicación. De lo que está comprando en el mercado es la siguiente predicación.
de lo que está en el bus. Es la siguiente predicación. ¿En serio, hermano? Sí. Porque la predicación trata de lo que dijo el apóstol Pedro. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Porque no se trata solo de hacer lo que en un grupo de oración fui. Yo me senté y lo escuchaba y digo, esta es igualita a la que escuché a un hermano en el YouTube. Digo, esta enseñanza es que yo hago sencillo, y yo le pongo y todo saca igualito. Entonces mejor póngale al hermano, le digo, ¿no es cierto? Aquí no se trata de repetir a mi predicador de preferencia, ni a mi padre de preferencia. Como una vez voy a un grupo de oración, salgo del grupo y a mí iba para salir, sale atrás unos dos hermanos corriendo. Digo, ¿qué pasó? Digo, alguna cosa no está clara. No, dice hermano, es que creo que me dé su blog. ¿Cuál blog? Le dijo. Su blog de chistes, dice. Blog de chistes. Sí, dice, pero ¿cómo lo hizo reír? Dice, ¿te gustaría tener el blog de chistes también? Dice, présteme para poder llevar yo también mi blog de chistes. Dice, no, mi hermano, le digo, que luego con blog de chistes, le digo, por favor. Tenemos que entender que primero tenemos que ser receptores. Ahora, usted tiene dos opciones. Ser aquel que tiene una pequeña antena parabólica chiquita afuera, o poner usted todo una torre de control grande. De usted depende, de usted exclusivamente depende qué tipo de receptor es usted, para poder después transmitir la frecuencia correcta, la frecuencia del amor de Dios. Caso contrario, daremos al pueblo pura estática. Isaías 48, del versículo 6 al versículo 7. Isaías 48, 6, 7 dice: si usted es un buen receptor, va a suceder esto. Si usted es un buen receptor, ahora te revelo cosas nuevas y secretas que tú no conocías. No son cosas de tiempos pasados, pues recién acabo de decidirlas, y hasta el día de hoy no habías oído de ellas. Así que no podrás decir, yo lo sabía. Isaías 48, 6 al 7. Dios, si tú eres un buen receptor, con la frecuencia correcta, te va a revelar cosas nuevas y secretas que tú no conocías. Porque tú vas con las orejas de elefante, no trompudo, pero sí con las orejas de elefante. Tú estás caminando y de repente tú ves una flor y ¿qué es lo primero que piensas? Esta es para mi mujercita, ¿verdad? No. Tú ves una flor, ¿qué es lo primero que piensas? ¿Qué es lo primero que ves? El color, el sonido, el aroma. Arrancarse por acá. Yo lo primero que veo con una flor es Cantar los Cantares, capítulo 2. Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Y sigo viendo a la rosa y viene a mi mente las palabras de Jesús. Ni Salomón se vistió como las rosas o los lirios, que de mañana están hermosas y tarde están marchitas. Y empiezo a reflexionar y empiezo a ver y empiezo a compartir. Dios me empieza a hablar y a revelarme de cosas nuevas y secretas. Nuestra mente, nuestros ojos y nuestro corazón empiezan a ser receptivos. Hemos nosotros comenzado a tener la sintonía de la palabra. Porque si usted va por la calle, por la vida usted no ve que Dios le hable en nada, no sé en qué frecuencia está. No sé en cuál está. Y si pasa una pelada simpática y se los da la cara, el cuerpo y todo se fue atrás, ya sé en qué frecuencia está, pues, ¿no es cierto? O si usted está solo pensando en el dinero, en el problema, ya sé en qué frecuencia está. ¿En qué frecuencia estamos todos los días? ¿En qué frecuencia voy yo? Y esa frecuencia es la que no me permite a mí ver la voz de Dios en mi propia vida, en mis propias cosas. Y es ahí cuando me empiezo a tener todo tipo de interferencias, porque mi vida no está en la frecuencia adecuada.
Le pregunto hoy, es como algo muy personal. ¿Usted cree que está en la frecuencia del Señor, de la palabra en tu vida? Entonces es el momento de sintonizarnos. Segundo, mi hermano, o segundo secreto del predicador. Dígalo, pescadores sí, campesinos no. A ver, fuerte conmigo. Oiga, este lado como que está así, ¿no? Bien ungido. Allá atrás están dormidos, ya les veo desde el principio. Acá, callados. Ah, no, ya despierto está. Muy bien, eso, ya. Ahora ya fuerte. Pescadores sí. Campesinos no. Jesús, ¿a quién llamó? Pero se pasó siempre hablando de los agricultores, ¿no es cierto? Jesús llamó a pescadores. ¿Por qué, mi hermano, Jesús llama a pescadores y no llama a agricultores? Y vamos a entender, por favor. Voy a pedir la misericordia a los hermanos del Ministerio del Codazo, por favor. ¿Ya? Vamos a entender por qué nos llamó a agricultores. Verán, el agricultor todos los días sale por el mismo camino, conoce la misma senda. Más aún, el camino al terreno ya está marcado, pues, por tantas veces que caminó ahí él, caminó su papá, su abuelo, su perro, la vaca, el chivo, el burro, las herramientas. El camino está bien marcado. Aquel que es agricultor llega al campo y alguien que tiene un campo lo conoce de cabo a rabo. Sabe que aquí es más fértil, sabe que aquí es menos fértil, sabe que aquí es mejor, sabe que acá está sombra, lo conoce todo, ¿verdad? Dios nos llama a agricultores, sino a pescadores. ¿Por qué? El pescador, ¿qué sale en la mañana? El pescador en el mar no tiene caminos. El pescador en la mañana mira todo el horizonte y todo el mar. Para él es su campo de acción. No conoce o no mira o no dice esta ola o esta otra ola es parecida a la de ayer o esta ola es la número 25. No. Cada ola es nueva, diferente. ¿Cuánto predicador hay que es como estos? Predicadores agricultores. Que ya se la saben siempre por el mismo caminito. Los mismos temas, la misma estructura, el mismo testimonio, la misma forma de hablar, su seguridad. A veces sabe los mismos chistes, los hermanos se ríen en las mismas cosas, a veces por misericordia, ¿no es cierto? Se conocen el camino, ya se saben de memoria. Tienen sus estructuras, sus cosas, y cuidado me vengan a cambiar, ¿no? Cuidado que así se hacía el seminario hace 30 años. Llega al campo ese predicador y no tiene pues nuevas estrategias. Ya ha tenido en su vida o en su camino de fe su lugar o su zona de confort. No ve más allá. Por eso Dios no ha llamado a agricultores. Dios no quiere a gente en la palabra las cuales se acomoden. Gente que quiera seguir siempre la misma estructura. Porque es que vean, nosotros somos bien complicados. A lo que nos da resultado, a eso tiramos. De repente viene alguien, hermano, yo creo que podemos hacer. No, porque hace 20 años que yo quise hacer eso, no valió. Discúlpeme, pasaron 20 años, pues. Es nuevo el tiempo, las circunstancias, la gente, los jóvenes. Hoy sí puede esa idea funcionar. No, porque cuando era servidor en ese momento, en ese tiempo, en esa circunstancia, cuando volaban los tirolácteos, no, pues hermano. Dios no quiere que seamos predicadores de agricultores, sometidos a la apatía de la rutina. Dios quiere que seamos pescadores.
siempre atentos, listos, frescos a una nueva evangelización. El mar es el límite. Y hermanos, el mar no tiene límites. Si un día pesqué abundante en un lugar, el mar me lleva a otro sitio después. Es que el agricultor coge su cosecha y la pone en graneros. Pero ¿sabe qué pasa con el pescador? El pescador no puede ponerle en graneros al pescado. ¿Qué es lo que uno más busca? ¿Pescado? Fresco. Y hay algunos predicadores que quieren vivir con la misma predicación que le funcionó de hace 5, 10, 15, 20 años. Ahí, en la misma que está guardado en los graneros. Sin técnica, sin proceso, sin estructura, sin nada, sin visión. Y Dios quiere que nuestras predicaciones sean frescas. Un pescado fresco. Hermanos, recuerde usted en la palabra el maná. Cuando Dios dijo que recojan el maná de lunes a viernes, una sola vez. Pero para el sábado, ¿qué les dijo? ¿Cuál orden fue? Guarden. Doble dijo. Pero como hay gente desobediente en todas partes, algunitos del día miércoles guardaron doble. ¿Qué pasó con los que guardaron el doble? Se hizo gusanos. Porque el pan es de cada día. O usted ve del almuerzo de ayer. Ya ni me acuerdo que comí ayer, ¿no es cierto? ¿Se acuerda usted de la merienda de hace unas 2 semanas? ¿Y por qué anda predicando lo mismo y lo mismo al grupo de oración? ¿Por qué anda usted con lo mismo y lo mismo a la gente diciendo, hermano? Si la palabra de Dios es infinita, es grande, extensa. Tanta maravilla, mi hermano, tanta gracia. Y Dios quiere que nosotros seamos frescos, la palabra, dinámicos. El agricultor, mientras está sembrando, llega un poquito de aire. Ay, qué rico. Un vientecito. ¿Sabe qué hace el pescador con el viento? ¿Sabe qué hace el pescador con el viento? ¿Sabe qué hace? ¿Sabe qué hace? ¿Sabe qué hace? Extiende las velas. Y el viento le sopla para ir, mi hermano, mar adentro. Cuidado, somos predicadores que prendemos el aire acondicionado en el grupo. ¿Sí? Suavecito nomás, para que sigan entre despiertos y dormidos. O para que se duerman bien. El predicador que el Señor ha llamado al pescador es porque toma el viento impetuoso del Espíritu, extiende las velas del Evangelio y aquí, hermanos, nos vemos. Chao, la orilla, y se quedaron en la orilla, hermano. Nosotros nos fuimos con el poder del Espíritu mar adentro. Por eso es que Dios ha llamado a pescadores y no a agricultores. Y hermanos, por eso es que nuestros grupos andan tembleques, porque lo que estamos dedicados es a ser agricultores y no pescadores. Por eso llamó a pescadores, mi hermano. El pescador está desacomodado. Desacomodado. Pero el agricultor está bien acomodado. Lo que conocía, lo que sabía, lo que tenía, donde era mi caminito, donde es mi terrenito, la forma que hacía antes, es que así hacía mi tatarabuelo, así hacía yo, y por qué va a ser otra forma el guacho, si es la que da la forma. Y vaya a ver a cuánto servidor que es así. Vaya a ver a cuánto carismático es así. Qué duro que es entrar en una cabeza cuadrada. Yo no sé qué pasa. Nacen a la vida nueva con los ojos, con la sorpresa del Espíritu, y en el camino se me van haciendo fariseos. En el camino se me van haciendo cuadrados. En el camino se van, hermanos, estructurando de tal manera que un rato el Espíritu Santo dice: me ahogo. Y cuidado los predicadores que cogen al Espíritu Santo y le meten en una jaula, porque el Espíritu Santo es viento y se va, mi hermano. Otros que son hermanos que meten al Espíritu Santo en otra jaula y Él es fuego y derrite, mi hermano.
Entonces, comprenda, mi hermano, que nosotros somos pescadores. Amén. Amén. Y el último plus que les decía, no el último, el penúltimo de este secreto del predicador, tenemos que ser predicadores más allá del desierto. ¿A qué me refiero a esto? El predicador tiene que aprender que en su vida o en su ministerio y en su caminar de fe, tiene que aprender a romper la rutina en su vida pastoral. ¿Y a qué me refiero? Vamos a hablar de Moisés. Moisés, su profesión por 40 años fue de pastor. ¿De quién? De ovejas. Y ni siquiera eran sus ovejas. Ovejas Moisés desea, nada. Eran las ovejas de su suegro. En 40 años ni siquiera tuvo sus propias ovejas. Para decir que Moisés era un buen empresario, ¿no es cierto? No era como José o como Jacob, que todo multiplicaba. Moisés se quedó aletargado en el desierto, así. Se quedó inmovilizado como momia, se quedó con ovejas, oliendo ovejas, ya parecía oveja Moisés. Por 40 añotes. La Biblia dice las ovejas de su suegro Jetro, ni siquiera eran las de Moisés. Y ahí en el desierto Moisés se conocía todos los caminos, todos los pastizales, las mismas sendas, cómo salía el sol, cómo bajaba, donde había agua, por 40 años tan rutinarios. Y hermanos, lo que mata el amor es la rutina. Pero dice la palabra de Dios que el día que Moisés se decidió ir más allá del desierto, el día que dijo voy a dejar toda esta rutina que me tiene a mí ya sin vida y decide salir más allá, ese día cambia su vida. Ese día se encuentra con Dios en la zarza ardiente. Ese día, hermanos, dejó de ser pastor de ovejas para convertirse en el caudillo de Israel. A la tierna edad de 80 años. Tierna edad, vean. ¿Quién tiene aquí 80 años? Nadie antes, vean. Uno, vean. Lista, está igualita que Moisés. Lista para cruzar el mar, mi hermano. Así que no hay un impedimento de edad, no por si acaso. Ese día Moisés se encuentra con Dios. Ahora, nosotros tenemos que superar la rutina en el ministerio. Tal vez para muchos ahora dirán, no, ¿cómo que la predicación tiene rutina? Sí, mi hermano, porque nosotros, o sea, y eso es el mal en todo. Tendemos, mi hermano, lo que me funciona. Y muchas veces el predicador puede caer en la rutina de predicar lo mismo, las mismas estructuras, la misma forma, el mismo tema. Si tomó, por ejemplo, no sé, una predicación acerca de la mujer samaritana, no investiga más, no ve más cosas que la Biblia le otorga. No, siempre es lo mismo. Está cayendo en la rutina. Hablo del amor de Dios y siempre digo lo mismo. Dios es amor. ¿Por qué es amor? Pues no es cierto. Míralo y verás. Primera de Juan. ¿Cómo es? Capítulo 3. ¿Y por qué eso me aprendí cantando? Y podemos nosotros caer en la rutina. Digo el testimonio y como en esa parte siempre es la que lloro, ay, también lloro. Porque esa es la parte que siempre les conmueve al resto. Y tengo que llorar, aunque sea me pellizco, pero tengo que llorar. La rutina es lo peor que puede caer un siervo de Dios. Y peor en el ministerio de la predicación. Dios sí nos llama a renovarnos, a ir más allá. Yo a mi esposa le decía mientras veníamos aquí y le hablaba de este punto de más allá del desierto, le digo, la primera vez que yo estudié esto en la predicación, no entendía acerca de la rutina del predicador. Ahora le dije, después de tanto tiempo, lo entiendo. Cuando, vean, miren, y ya voy concluyendo. Cuando el amor se vuelve en rutina, piensa usted en los novios.
¿Cree que para dos pares de enamorados hay rutina? No, mi hermano, no hay rutina. Siempre es nuevo, como dice Ricardo Montaner, como las canciones de Ricardo Montaner o las de Franco De Vita, ¿verdad? No hay cielo que cubra lo que siento por ti. No está en la Biblia, hermano, no le busca, está así. Este Aloncito buscando. Esa no me la sabía, dice. Y dice, ¿qué vas a hacer mañana? Me muero si no te vuelvo a ver, le dice, ¿verdad? Porque la rutina no existe en esa etapa tan romántica. Pero pregúntale a dos casados de 25 años, de 30, de 20, o de 40, de 50. Pregúntales, que me muero si no te vuelvo a ver. Ojalá no vuelva, dice. Que se vaya nomás un fin de semana, 5 días, y se me queda. Porque esa es la rutina. La rutina es lo que mata a la relación. Y usted tiene que entender que con Dios es una relación. Y lo peor que el cristiano, el carismático, puede caer en su vida es en la rutina, porque la rutina nos hace perder la razón del dónde estamos. Nos hace perder el sentido de darme y el por qué me estoy dando. Y es lo que a nosotros nos tiene que mover, es el amor. Y es el amor a una persona llamada Jesús. No hay otro sentido. Pero usted dice, ¿pero cómo? Pues si tan emocionante es, mi hermano, predicar. ¿Puedo que no tiene así? Pregúntele a una persona que por primera vez maneja un carro. Pregúntale a alguien que recién está aprendiendo a manejar, a conducir. Pero si quisiera manejar todo el tiempo. Ahora pregúntale a alguien que maneja 10, 15 años. Mientras duerme, le están pellizcando para que no se duerma. Porque pasó la novedad. Y algo que al predicador tiene que cuidar en su ministerio es caer en eso. Amén. Sí, así que hay que romper la rutina de nuestros sermones y predicaciones. Y cuidado de aquellas predicaciones que huelen a libro. Huelen a libro, mi hermano. Cuidado de esas predicaciones que huelen solo a santos. Que ustedes citan a todos los santos, citan a todos los concilios. Usted está maravillado hablando de Trento, hablando de todo, del primer concilio en Jerusalén, alza la vez y las hermanas. Habla de la Cainonía, habla del Vaticano II, habla de todo, hermano, y la gente no le entiende nada. Desde ya les digo lo que dice en San Juan capítulo 4 versículo 42. Y voy terminando. 4:42. San Juan 4:42. Y esto quiero que usted sepa, este es el sentido, este es el punto, este es el puño de esta introducción, de este tema introductorio. Usted tiene, mi hermano, que comprender que toda predicación y enseñanza, el centro siempre tiene que ser la persona de Jesús. Si usted va a hablar del equipo timón, usted tiene que hablar de Jesús. Si le pidieron hablar de matrimonios, usted tiene que proclamarle a Jesús. Si usted va a hablar de cualquier tema que le pidan, cualquiera que sea, usted tiene que dirigir a la persona de Cristo. Caso contrario, eso es una linda motivación, una historia de su vida, o es una linda alegoría, pero no es predicar. Predicar es la persona de Cristo. Y exacto lo que acá nos dice nuestra hermana, también tenemos que cuidarnos mucho de hablar solo de nosotros mismos, porque también es todos vamos adelante, ¿ya? Pero es una de las graves tentaciones que vamos a topar, que en este ministerio puede darse. Tantas cosas maravillosas ha hecho Dios en mí, que solo hablo de mí, pues oigan. No nos predica, y San Pablo dice clarito, no nos predicamos a nosotros mismos. Y podemos caer un momento. También en otras de las tentaciones que puede caer un predicador, es en hablar, predicar y nunca topar la Biblia, mi hermano. Vaya a ver a cuánto predicador que ni siquiera coge la Biblia. Ni siquiera un texto bíblico da.
Bueno, pero eso es más adelante. Ahorita solo quédese asustado. Dice en San Juan 4:42. Y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú has contado. Nosotros mismos lo hemos escuchado y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Esto le dijeron los samaritanos a la tan mujer samaritana. Ya no creemos por lo que tú nos has contado, por lo que tú nos has predicado. Nosotros mismos lo hemos escuchado. Y es algo que me invita a mí, les invita a ustedes, que ninguna predicación, no podemos salir de ella sin ser cuestionados y con un anhelo de conversión. Nuestra vida tiene que, ante la predicación, tener un grave cuestionamiento y un sentido de conversión. ¿Y qué es la conversión? Un cambio de vida. No podemos salir solo contentos, solo alegres. No podemos salir solo con un sentido de fascinación, sino con un sentido urgente de cambio de vida. Entonces, voy terminando. Me invitan a un matrimonio de un hermano del grupo. Era matrimonio, era misa de un matrimonio. Yo me senté, el padre vino, toda la misa normal, y comenzó a predicar acerca del matrimonio. Comenzó a hablar. Yo estaba sentado ahí y comenzó a predicar, y yo sentí que si no me confesaba en 20 minutos yo me iba al infierno. Fue una situación, y el padre estaba predicando acerca del matrimonio, pero fue un cuestionamiento. Pues, tranquilos, era soltero todavía. Ya estaban algunos así. No, mi hermano era soltero. Y fue un cuestionamiento a mi vida. Algo que me sacudió tanto que ya terminó el sacramento del padre, estaba entrando a la Eucaristía y yo me meto atrás del padre. Y el padre se asusta. Tranquilo, no lo voy a saltar, le digo. Quiero que me confiese, le digo. Y ese rato ni siquiera empecé a hablar y comencé a llorar. Comencé a llorar. Y le comencé al padre a confesar entre lágrimas. Porque tanto me sacudió su predicación en el matrimonio que sentí la necesidad de confesarme. Porque la enseñanza nos tiene a nosotros, y no porque esté comenzando a presionar a la gente, sino porque es el Espíritu Santo el que empieza a cuestionarnos, y tiene que empezar a nosotros a tener la misma actitud de los samaritanos. Ya no creemos por lo que tú nos dijiste, sino nosotros mismos lo hemos escuchado, y seremos nosotros, entenderemos cuando la gente salga atrás de Jesús y no atrás de nosotros, cuando el mensaje tenga el resultado. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios.